Bienvenidos al Santuario del Guerrero, primer vídeo de esta sección Warrior Century de esta segunda temporada de mi canal. En este vídeo os contaré mi experiencia y mi trayectoria en este mundo esotérico, mágico, de los viajes astrales y movidas así. La intención realmente con este vídeo no solo es que me conozcáis un poquito más y digamos que humanizar mi imagen, porque tener en cuenta que cuando una persona está comentando este tipo de contenidos, al comentar este tipo de anécdotas, muchas veces cuando son, digamos, muy espectaculares, entonces la gente, el imaginario colectivo puede llegar a pensar es una de... No, esta persona a lo mejor está teniendo este tipo de experiencias a diario, o estas cosas las llega a dominar, o movidas así, cuando realmente no es tan así. Entonces por eso también estoy haciendo este vídeo, porque no quiero, digamos, que la gente tenga una imagen de mí errónea, ni crea que yo tengo una especie de cualidades que ni en sueños podría llegar a tener, o que de momento no tengo. También, otro de los objetivos de este vídeo es que mediante mi experiencia y mi relato os pueda ayudar a las personas que estéis empezando y os estéis interesando en este mundillo y que queráis desarrollar este tipo de habilidades, pues para ayudaros a tener unas referencias, unos objetivos o tener unas perspectivas más realistas según lo que yo he podido vivir. Entonces voy a ser totalmente sincero con este vídeo para que de esa manera os pueda servir como diciendo, mira, esta persona ha dicho que ha llegado hasta aquí, pues mira, hasta ahí mínimos yo sé que puedo llegar, y a partir de ahí cuando lleguéis a esos niveles, pues ya digamos seguís explorando. Es como ir pasito a pasito, es como si es una escalera y hay 20 peldaños y yo he llegado hasta el peldaño número 5 y no sé qué hay del 5 para arriba, pero sí os puedo decir que del 1 al 5 hay más peldaños. Pues eso es un poquito lo que quiero conseguir con este vídeo, porque yo soy consciente, y luego cuando os cuente mi historia vais a ver que también lo he sufrido un poco, que es que esto es un camino que en el fondo se realiza en solitario, es un camino que se realiza muchas veces a ciegas porque no hay información, o la información que da puede estar muy manipulada, puede haber, digamos, segundas intenciones. Entonces, por eso con este vídeo lo que quiero es ayudar a este tipo de gente, ¿vale? Esa es mi intención. Y bueno, vamos a empezar con mi historia, cómo empezó todo, cómo me interesé por este mundo, cómo me introduje. Pues si vamos desde el origen de los tiempos, los primeros recuerdos que puedo tener de esto es cuando era niño. Una cosa muy curiosa que recuerdo, muchas veces he sentido como una presión aquí. O sea, como que algo penetrante, sobre todo en algún tipo de situaciones, siento una presión muy interna, como que algo me aprieta. O sea, de hecho, en muchas ocasiones, a la hora de este tipo de cosas, o incluso cosas tan sencillas como que la gente me señale, siempre he sentido aquí una presión súper grande. Pero no es como que yo me aprieto y lo noto, no, es algo muy interno, muy innato. Y es algo que sigo manteniendo. Según algunas culturas, eso puede ser que a lo mejor de niño siempre he tenido desarrollado el famoso tercer ojo y movidas así. Pero bueno, ahí os cuento. Entonces, ¿qué más? También de niño, otras experiencias que he llegado a tener, tipo de cuando tenía 6, 7 años, era de, si recordáis, los que hayáis visto Dragon Ball, en el capítulo en el que Gohan intenta enseñar a Videl a sentir energía, que era como que ponía las manos, ¿vale? Y como que estaban empezando a proyectar energía. Entonces yo de niño, yo recuerdo que una noche, poniéndome ahí debajo de la manta y todo eso, entonces me dio por hacer un poco el tonto y intentarlo, y recuerdo que cuando lo intenté, con esa edad, sentí algo, o sea, sentí ahí la energía, pero realmente digamos que se quedó ese día, no sé si a lo mejor haber sentido eso me asustó o algo así, y como que lo olvidé o no lo volví a hacer, o cosas así, pero es curioso que ya de niño ya haya sentido ese tipo de cosas raras. Aunque igual no está tan relacionado con este mundillo, llegué a ver alguna cosa rara, que voy a hacer un vídeo de eso, me lo reservo para el vídeo. En cuanto a las habilidades de ensoñación, solo recuerdo de niño una pesadilla súper hardcore que tuve, pero no creo que sea nada de ensoñación ni una movida así, pero la cuento igual. Igual en contra de sentido a esta pesadilla, aunque yo creo que no fue nada de vegetarios o así, que era una movida súper rara, que era como que estaba con unos amigos y estábamos como unas personas que se supone que eran las madres o los padres o algo así, y que digamos que en el sueño como que se desenmascaraban y eran como seres luminosos, rollo como el señor Burns cuando está en formato radiactivo, pues como algo así, algo súper radiactivo a lo bestia, y era como que me querían quitar la piel y una movida súper extraña, y es como, digamos, el único
sueño así que recuerdo de esa época y no sé, es tope raro y da muchas cosas de interpretaciones raras, pero yo no le voy a prestar gran importancia, pero lo cuento porque es curioso. Y bueno, a partir de ahí hubo un salto temporal bestial, porque no experimenté nada más. Recuerdo también cuando llegué a España con 9 añitos o algo así, en una clase de religión, hablando de cosas raras de estas, entonces digamos que la profesora decía, bueno, ¿qué experiencias habéis tenido? No sé qué, igual estábamos hablando de cosas más de fe y eso, y no recuerdo muy bien qué es lo que llega a decir, pero recuerdo que, digamos, que el resto de compañeros de clase decían un par de cositas, pero cuando me tocó a mí decir cosas es una de joder, que decía un montón de cosas raras, entonces no sé, son cositas curiosas que a lo mejor pueden indicar algún indicio o algo así. Y ahí sí que hubo un salto temporal bestial hasta cumplir unos 15, 16 años, que fue cuando tuve mi primera proyección astral. O más que esa primera proyección astral, yo creo que fue la primera y única vez en la que puede que incluso haya llegado a levitar. Nunca he vuelto a tener una experiencia similar. Lo que noté era que estaba en la cama y de repente notaba que flotaba, pero ni de coña, como he habido en otras experiencias, sino que notaba, digamos, con todo lujo de detalles el tacto, o sea, notaba el cuerpo como tal. Y no sé, notaba como que el único punto de contacto con la cama era un poco la parte de aquí de la cabeza, pero que el resto estaba como flotando. Y fue, digamos, al bajar y al despertarme, que es una de, pero ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué carajo ha sido eso? ¿Qué cosa más rara? Al comentarlo con amigos, como tampoco tuve internet hasta los 18 años, entonces era una de qué cosas más raras. Alguien sacó un poco el tema de no sé qué del viaje astral y se me quedó ahí como en el subconsciente. Y luego cuando ya tuve acceso a internet, pues lo busqué y fue cuando pude profundizar, pero estaba totalmente a ciegas, fue totalmente inesperado. A partir de ese suceso, tuve bastantes sucesos más también con cosas de proyecciones y también empecé a tener parálisis del sueño. O sea, este fue el primer suceso y luego los dos siguientes creo que fueron parálisis del sueño, que fueron cosas súper hardcore, que a diferencia de simplemente no poder moverme y no poder gritar, como ya os he dicho en más de una ocasión, yo en este tipo de experiencias notaba que no me podía mover, pero como que veía la habitación y luego cuando llegaba a salir de ese estado, volvía a abrir los ojos y volvía a ver la habitación. Era una cosa súper extraña. También, antes de los 18, también de manera espontánea, tuve la que creo que fue mi única experiencia de bilocación que he llegado a tener, de manera totalmente espontánea. La sensación era de, yo era consciente de mi cuerpo, totalmente, pero a la vez estaba como proyectado en otra zona de la ciudad y era como que podía manejar ambos cuerpos y ambas cosas de manera simultánea. Era como estar en dos lados a la vez y tomas decisiones diferentes, pero no sé, era una sensación súper extraña y que nunca he vuelto a tener. Luego a partir de ahí empecé a tener unas proyecciones astrales, digamos, más controladas, también de desdoblarme y estar como flotando por la ciudad, con un tiempo más o menos limitado de tomar conciencia y tener un tiempo de a lo mejor un par de minutos antes de volver al cuerpo y volver a despertar. Luego también, antes de tener ese internet, al estar metido en lo de gimnasios y cosas así, y también al ver muy incrementado mi autoestima, entonces llevé una tendencia a querer, digamos, perfeccionarme y sacar absolutamente todo mi potencial y, digamos, de llegar a la perfección. Cosa que, obviamente, yo no soy... soy un ser totalmente imperfecto. Pero digamos que ese enfoque fue el que me llevó, digamos, a empezar a meditar y empezar a hacer canalización de energía de manera totalmente espontánea, sin que nadie me diga cómo tengo que hacerlo. Nadie me ha enseñado a meditar ni a canalizar. Simplemente fue el intento de intentar sacar todo ese potencial que uno tiene. Al principio de esas meditaciones yo creo que no tuve nada de sensación de canalización de energía, sino que era simplemente activación fisiológica y realmente poco más. Luego llegaron mis 18 años y fue cuando pude acceder a internet. También antes de acceder a internet, a los 17 años, de manera totalmente espontánea, incluso sin conocer a mi suegra me regaló el libro del secreto, muy curioso, entonces me lo estudié y movidas así, entonces ahí fue cuando empecé un poco a experimentar con las técnicas de acecho, que son las de proyección y cosas así, y llegué a tener internet y me empecé a interesar por cosas del autoperfeccionamiento. O sea, yo digamos que mi tendencia hasta los 25 años más o menos estuvo centrada totalmente en sacar absolutamente todo mi potencial en todas mis áreas. Mi objetivo era llegar a la perfección, por decirlo de alguna manera, o llegar como a ser una especie de semidios, aunque suena de manera súper ridícula, pero es como la sublimación del ser y llegar cada vez más y más y más allá.
que es algo que al final me acabó consumiendo totalmente. Es un ritmo que no se puede mantener, pero curiosamente luego al empezar a estudiar estas cosas, cuando ya a lo mejor tenía 22 años, lo que estuve haciendo de manera, digamos, innata, creo que es uno de los principios que lleva la alquimia, porque la alquimia muchas veces cuando tú profundizas, no es tanto lo de la piedra filosofal, hacer oro y cosas así, sino que al fin y al cabo el objetivo de un mago, de un alquimista, de esto espiritual es la depuración y la perfección del ser, solo que hay algunas tendencias que se centran solo en aspectos espirituales, luego hay otras que se centran más en aspectos físicos, mentales, y yo digamos que desde el principio siempre lo he abarcado absolutamente todo. Entonces, cuando llegué a tener esos 18 años empecé a consumir un montón de libros. De los 18 a los 20, usando un lector de texto, me habré leído una bestialidad de libros de todo este tipo de cosas, tanto de cosas espirituales, tanto de cosas como de magia, también de cosas de control mental, de psicología, mil historias. O sea, era una especie de agujero negro de conocimiento y todo me interesaba y estaba básicamente todo el día escuchando libros, escuchando cosas y digamos que mantenía mi atención y me ponía, por ejemplo, con la consola. Estaba jugando, pero estaba con los audios y me escuchaba chorrocientos mil libros, también muchos vídeos que sí de YouTube de estas temáticas y eso. Y fue cuando llegué a los libros de PNL y los libros de control mental. También fue cuando descubrí la influencia de Samael, que yo creo que es una influencia negativa. Y luego también fue cuando descubrí la otra influencia que viene a ser la de Carlos Castaneda. Porque todo esto fue de que, a raíz de un libro que es El Gran Juego, tenía unos cuantos capítulos que son los del lenguaje no verbal, los de manipulación, los de seducción, los de los vampiros psíquicos y cosas así. Entonces, al profundizar en estas áreas, llegué a los libros que son de seducción. A partir de los libros de seducción llegué a los libros de técnicas de PNL y a partir de ahí llegué a los libros de control mental. Entonces, en estos libros del método Silva de control mental se contaba que mediante ciertos métodos de meditación activa, en algunas ocasiones las personas podían llegar a tener poderes, digamos, sobrenaturales. Entonces, realmente, este método, el de control mental y un poco la influencia de PNL, fue el primer paso que utilicé en cuanto a metodología en toda mi trayectoria, porque hasta ese momento era simplemente mi voluntad y ese deseo de ser mejor, de ser más fuerte, de ser más poderoso. Mis meditaciones se centraban simplemente en eso, en explotar todo mi potencial. El conocimiento de estos libros ya me dieron un paso más allá para llegar a estados de meditación mucho más profundos y para ordenar, digamos, mis sistemas de práctica, para sistematizar mis sistemas. Realmente aquí, con estos 18 o 19 años, lo que se decía en estos libros, los resultados que ponían, decían que era muy a cuentagotas. Esto de método Silva fue lo que me influenció a tener una meditación activa, porque normalmente la meditación yo lo creía que era contemplativa, que simplemente tú te pones la mente en blanco y eso, pero ellos digamos que defienden entrar en un estado que es el estado alfa y usar ese estado alfa en situaciones de la vida cotidiana, entonces puede servir a ser mucho más eficiente a nivel mental. Y las cosas paranormales que decían que llegaron a tener fueron, por un lado, una adivinación de un boleto de lotería del que sacaron $10.000, algo de sanación remota, luego también otro caso de autosanación de una persona, pero como veis, solo 3 casos y a cuentagotas y claro, entonces realmente estaba a ciegas, no sabía qué se podía conseguir con esto y qué no se podía conseguir en ese punto. Más cosas raras de esos libros, un libro, no recuerdo ahora mismo cuál es, que contaba cosas raras, como que esta persona intentó publicar un libro con cosas muy raras, que era no sé qué del arco iris o algo así, y que realmente que ese libro nunca lo pudo llegar a publicar porque pasaban un montón de cosas extrañísimas, que se le reventaba el ordenador, que se perdían las copias de ese libro y movidas así, y realmente poco más. Luego, lo de la influencia de Samael, realmente fue una influencia muy negativa. Los libros de Samael están abiertos porque son las personas de la secta de la Gnosis cristiana. Entonces creo que me los llegué a estudiar casi todos porque básicamente en esa época era la única información que tuve sobre la proyección astral. No había nada más. En esa época no había vídeos en internet sobre proyección astral, había cosas muy contadas, entonces realmente como yo tuve estos sucesos de manera espontánea, si bien con la meditación y con lo de método Silva lo empecé a controlar mucho más, realmente no sabía qué podía conseguir, qué podía esperar, simplemente las cosas pasaban, en algún momento las pude controlar en mayor o menor medida, pero estaba totalmente a ciegas. Entonces digamos que profundicé en estos libros y fue realmente muy interesante.
contaba cosas raras, incluso de casos de bilocación. Como este tipo de sectas suelen crear una especie de popurrí de muchas doctrinas, llegué a investigar un poco lo que era lo de los Rosacruces y cosas así, y mencionaba no sé qué de un tal libro M, un libro amarillo, una movida así extraña, y uno de los libros de Samael era simplemente espectacular, en el que contaba, yo que sé, que la gente lo veía como volaba en las proyecciones astrales, y movidas súper extrañas, Pero investigando este caso de muchas personas que han intentado salir de la secta, también viendo cómo los últimos libros tendían a la radicalidad absoluta, que si no haces esto, haces lo otro, que no sé qué, de que te espera el crujir de dientes y movidas así, entonces ahí ya me fui oliendo lo negativo de eso y dejé de consumir ese tipo de libros. También porque decían algo así como que si eyaculabas cuando tenías relaciones sexuales, que perdías el poder mágico y movidas súper extrañas. Como os dije que me interesó mucho investigar sobre interacciones sociales, sobre cosas de seducción, entonces, buscando el libro de Don Juan Tenorio, para leerme el libro de Don Juan Tenorio, llegué a un libro que era súper raro, que es el libro de las enseñanzas de Don Juan, que yo la primera vez que me leí esa cosa es una de menuda fumada, qué cosa más rara, qué libro más extraño, y realmente como que se quedó ahí. Cuando ya, digamos, encontré a mi mentora, por decirlo de alguna manera, y me recomendó el libro del arte de ensoñar, fue cuando profundicé en este tipo de libros, pero eso va después. Vamos en orden. En este periodo de tiempo también estuve escuchando muchos podcasts de los de Omar Ejeide, de Escuela de la Magia, en los que aprendí muchas cosas, tuve mucha inspiración, si bien es cierto que en pocos vídeos realmente decía cosas nuevas o cosas súper interesantes, pero cuando es lo único que tenías como fuente de información y realmente también te entretenía, pues me llegaban cientos de vídeos de él, más bien escuchar porque son podcasts, y muchas cosas se aprendieron. También ahí estuvieron los vídeos de A1 Televisión, en los que también se contaron un par de cosas sobre proyección astral, algunos casos raros sobre magia, pero como veis realmente poca gente o pocas fuentes de información decían este tipo de cosas en ese momento de manera súper explícita. Era realmente algo súper extraño, y cuando yo empecé a tener mis avances en este mundillo, entonces fue cuando ahí nació mi deseo con 18, 19 años de decir estas cosas a gran escala, de decir estas cosas en YouTube. De hecho, yo tenía un corcho con todos mis objetivos y lo tenía ahí claro desde los 18, 19 años que iba a publicar este tipo de cosas. Y fue cuando con unos 25 años creé mi primer canal, que fue Warrior Century. Luego, como no estaba contento, lo borré. Lo volví a intentar otra vez, lo volví a borrar. Y luego aquí en este proyecto en el que están los vídeos reciclados, y entonces por eso tenéis vídeos de yo más joven, con más pelo. Y son los que hice en esa época. Pero todavía estamos más atrás. Entonces, usando esta información, como dije, ya empecé a depurar mis propios sistemas y empecé a tener resultados muy interesantes a nivel de canalización de energía. Empecé a tener, digamos, resultados muy interesantes a la hora de meditar. Tenía, digamos, meditaciones ya mucho más profundas, y todo eso lo conseguí por mi cuenta, simplemente fue intentarlo. También en mayor o menor medida empecé a controlar de alguna manera los viajes astrales, las proyecciones astrales, y al final todo eso se empezó a depurar mucho más cuando descubrí la doctrina de la magia del caos y cuando me leí el libro de Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, que digamos que en esa época, dentro de toda la información que había, fue el único libro que vi que me podía ayudar realmente y que profundizaba en este tipo de cosas. Entonces es un libro que me leí más de 5 o 6 veces. Y eso, junto con la magia del caos, que es algo que os enseñaré después, empecé a desarrollar mis propios paradigmas mágicos, y ya digamos que ahí ya empecé a tener un poco la base que tengo más o menos ahora. Pasó el tiempo y, como veis, hasta ese punto han pasado de 3 a 4 o 5 años de práctica totalmente en solitario, con unos resultados mínimos, muy pequeños, la mayoría espontáneos. Y digamos que cuando hice el curso de quiromasaje y me interesé en hacer cosas de quiromasaje, porque de niño mi madre siempre me ha dicho que yo tengo un toque raro, que tengo como manos mágicas y que digamos que tengo mucho talento a la hora de hacer masajes y movidas así. Entonces luego me decidí formar con eso. También ella dice que las cosas de las cartas y eso, que soy muy bueno, que se me da muy bien, pero nunca he tenido interés en ese tipo de cosas. También, ya que estoy hablando así un poco, creo que mis habilidades de ensueño y viaje astral es heredado. Espero que no se mosque conmigo.
Luego más adelante, cuando ya tenía 20, 21 años, al comentar este tipo de cosas más abiertas es cuando la gente de tu alrededor muchas veces empiezas a descubrir que han tenido cierto bagaje o que son personas que tienen ciertas habilidades y eso lo descubres con el tiempo mucho más adelante. Pero digamos que mi padre, yo al contarle mis experiencias, mi padre es súper reservado, no habla de este tipo de cosas para nada. Él me contó que de niño él prácticamente a diario tenía proyecciones astrales y también decía como que siempre que de niño cuando hacía eso, que estaba luchando contra el diablo, porque el diablo como que lo perseguía y como que él frenteaba al diablo y cuando frenteabas al diablo como que lo dejaba en paz y es cuando podía viajar y volar y ser libre al frentear a ese diablo, cosa muy curiosa, muy muy curiosa. Y luego al parecer con el tiempo, digamos que dejó de tener esa habilidad, pero él siempre ha sido una persona que ha recorrido mucho mundo, ha recorrido 20.000 países, ha sido súper aventurero y no voy a hablar más de mi padre, no sea que se me enfade. Pero es eso, que puede que mis habilidades de ensueño sean heredadas, que vengan de esa rama familiar y no lo descubrí hasta que tenía 21 o 22 años. Y bueno, luego llegó lo del curso de quiromasaje y digamos que yo ya estaba en un momento muy potente, empezaba a tener mucha potencia, empezaba a tener mucho control y digamos que es cuando la magia llega a ti, porque yo estaba tranquilamente y me viene una persona que resultó ser posteriormente mi mentora y digamos que entre toda la gente me detectó. Las palabras textuales que ella me dijo fue que vio mi doble. O sea que digamos que hay gente que tiene visión, entonces al tener visión, y esto son experiencias que posteriormente, os voy a decir que pasó también más veces, puede detectar a gente que tiene este tipo de habilidades. Y en este caso me detectó a mí, y en ese caso yo no había dicho absolutamente nada, porque obviamente guardaba estas cosas en total secreto, porque son cosas de locos. Empezamos a hablar de estas cosas y fue cuando ella me empezó a picar con la visión aural. Yo siempre he visto como algo de energía, pero nunca había pensado en ver cosas de visión aural. Había leído muchos libros y había tenido una perspectiva súper fantástica, tipo de que cuando tienes visión aural ves como 1000 colorines, ves 20.000 cosas, entonces yo pensaba, bueno, yo no veo ese tipo de movidas, entonces yo esa habilidad no la tengo, aunque lo intentaba y yo simplemente lo que sentía y veía, pues era, no sé, algo mucho más sutil que las cosas que dicen en libros, que parece que es aquí la bomba y cosas espectaculares. Y bueno, y ella digamos que me picó por ese lado, coincidió que justo en ese mismo curso había otra persona que ella también detectó por el doble, que era santera, para que veáis que gente que tiene visión son como radares de gente rarita. Entonces lo del doble, que dice ella, es que al parecer cuando una persona está activa en este tipo de mundillos, parece que se le ve el doble astral, que se ve como de una manera diferente. Parece ser que las personas que pueden ver a este tipo de doble ven como una especie de esqueleto, una movida extraña, que otras personas cuando tienen estas habilidades dormidas no tienen. Es como que a nivel energético, es como que digamos que la gente normal tiene sus cableados normales, pero que a lo mejor la gente que tiene estas cosas activas es como si tuviese, yo que sé, luces de Navidad y que tiene el cableado igual, pero como que brilla, no sé, movidas extrañas, como... Yo realmente la única experiencia que he tenido de ver eso de esqueletos fue solo en una canción, pero eso ya los cuento después. De ver lo de que es el doble aural y movidas así. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en este proceso de aprendizaje realmente todas las personas son aprendices siempre. Entonces, yo aquí, por ejemplo, mi mentora, si bien es cierto que sabía más cosas, pues ella también intentaba desarrollar sus propias habilidades. Simplemente es una persona que sabía algunas cosas y que me las mostró, pero que realmente ella también tenía muchas cosas que desarrollar y fue desarrollando con el tiempo y sigue desarrollando, ¿vale? Y bueno, entonces ahí me picó con lo de la visión aural, entonces fue cuando me dijo, tú fíjate, no sé qué, la gente por ahí, y fíjate como unos 20 centímetros por encima de la cabeza, fija la tensión ahí, y luego ya me cuentas qué vas viendo. Y fue cuando empecé un poco, cuando estaba en el metro, movidas así, entonces fue cuando empecé a practicar y fue cuando empecé a desarrollar un poco la visión aural, aunque ni de coña es lo que leí en libros, lo que yo experimenté. También sacó una baraja de cartas y me mostró algunos juegos con las cartas. También cómo se acaba de sacar lo de la maestría del Reiki y eso, para practicar. Me inició en el Reiki, aunque realmente es una rama que a mí no me interesa, porque yo siempre me he centrado en sacar todo mi potencial y no tanto en la sanación. Y digamos que al parecer ella me llegó a introducir hasta el nivel 3 de Reiki y empecé a con las movidas de canalización con Reiki y eso, pero realmente no llegué a conseguir nada con eso. Yo realmente a nivel de canalización de energías siempre lo he hecho con mis paradigmas mágicos y con mis movidas, no con Reiki como tal. Y fue un poquito así. Entonces a partir de ahí, al acabar el curso y acabar ese tiempo, pues simplemente he tenido contacto con ella
de algunos correos cada año, no sé qué, que nos contamos las movidas, y realmente con ella, la conexión que llego a tener con ella no es tanto de ahí, sino más adelante, como 3-4 años después, que aunque no nos veamos y no estemos así, fue cuando empezamos a ensoñar y a tener sueños conjuntos. Y a tener sueños en los que soñábamos las mismas cosas, que estábamos en los sueños, tipo de yo he soñado contigo. A raíz de eso ella me convenció, cuando yo ya tenía como 23, 24 años, y yo ya había investigado mucho sobre las quinesis. De hecho, había un youtuber por ahí que yo creo que desapareció o que se fue, que era una persona que fue el primer youtuber que vi que hacía cosas de telequinesis, pero creo que le dio vergüenza o no pudo con la presión y se quitó. Tenía un nombre súper raro y era un tipo muy parecido al que tiene canal de psicoquinesis, pero no recuerdo el nombre, pero ese canal ya se borró, no existe. Entonces ahí fue experimentando con lo de los ABWIR. Por mi cuenta, digamos que con Mentora gané un poquito más de refinamiento a nivel de control energético y eso me ayudó a avanzar más en otros aspectos. Fue cuando empecé con la animación de objetos, con 20-21 años fue cuando empecé a hacer, digamos, magia de manera más directa, de manera más agresiva. Yo, por ejemplo, en época de crisis nunca me faltó el trabajo y bueno, con 24 años o así, ella me convenció para hacer un curso, que era el curso de Tensergética del doctor Cristian Salado, y decía que había unas pruebas que eran de las pirámides que yo no iba a pasar. Yo ya en esa época, teniendo un potencial bestial, porque estaba en mi momento más fuerte, luego os cuento más cosas, pero estaba en un momento súper potente, estaba teniendo experiencias de viaje astral de manera mucho más controlada, a nivel de control energético notaba que tenía una energía colosal. Hay un vídeo que voy a contar sobre contingencias y aspectos negativos de hacer magia. No os voy a contar todo porque si no me quedo sin contenido para ese vídeo, pero digamos que en esa época tenía tanta potencia que, por ejemplo, las bombillas de mi habitación donde yo meditaba no me duraban un mes, se me fundían cada 2x3. De hecho hubo un mes en el que se me fundieron 3 bombillas, había unas niñas que vivían encima de meditación que eran niños pequeños y justo cuando yo empezaba a meditar en esa época, cuando estaba súper potente, entonces empezaban a llorar, que era como está normal, yo me pongo a meditar y ¡pum! Y empiezan a llorar. Y luego mis padres me dijeron que también las que tenían al lado cuando estaba haciendo cosas raras o algo así, que lo notaban, pues que también empezaban a llorar. Y eran unas movidas muy extrañas. Y bueno, fue un curso con cosas de visión aural y cosas así. Se me dio súper bien, lo vi absolutamente todo y vi mucho más. Lo de las pirámides era una cosa de percepción kinestésica. Antes del curso, como mi mentora me había dicho que iba a palmar y que no iba a pasar esas pruebas, llegué a practicar lo de las pirámides, porque eso es que tienen unas pirámides y te esconden un objeto y tú tienes que adivinar en cuál de todas las pirámides está el objeto con la mano. O sea, que tienes que adivinar en cuál está. O sea, que tú vas... Entonces, si no llegas a un porcentaje de éxito muy alto, no pasas el curso. Y parece ser que en el curso hay gente que ha hecho 15 de 15 y movidas así. Solo que para llegar a pasar esa prueba, uno tiene que tener la mente totalmente en blanco y tiene como que dejar el ego atrás. Pero tenéis que tener en cuenta que la base de mi poder, por decirlo de alguna manera, es mi ego. Mi ego es lo que me lleva a querer salir más adelante y a querer ser sublime, a querer, digamos, sacar todo mi potencial, es mi motor. Entonces son pruebas que no venían conmigo. Pero la cosa es que, antes de hacer esa prueba, me creé unas pirámides para practicar, que es una de, venga, yo voy a pasar eso, como yo con el potencial que tengo no voy a pasar este curso. Le decía a mi madre, que fue de cómplice, que le decía que me escondiese de una cosa en las pirámides, yo me iba de la casa y luego cuando volvía de trabajar, cogía y hacía el intento para adivinar en cuál estaba. Pues yo llegué ahí a una racha de las que no tenía ni que pasar la mano, sino que ya sabía en qué pirámide estaba el objeto. Y no en el mismo momento, sino que estaban las pirámides, me voy de casa, mi madre cuando llega a casa me esconde el objeto, yo llego a casa, hago el intento y plaf, y justo sé dónde está. Y plaf, y justo sé dónde está. Y no me hacía falta lo de la mano. Y no sé, fue llegar el momento de esa prueba y me empecé a estresar y me empecé a agobiar y la pirámide no salió y fue un fracaso absoluto. Cuando yo en ese momento en cosas de visión y cosas así lo vi absolutamente todo. Era flipante lo que podía ver. De hecho, ejercicios que fueron posteriormente, yo vi cosas antes de que dijesen de esos ejercicios. Y también en esos cursos, yo realmente lo que me interesaba eran los cursos de nivel más alto, que son los del ensueño. Y realmente la gente cuando estaba en ese curso estaba haciendo maniobras del ensueño. Y yo, como tengo habilidades de ensoñación sin haber tenido que hacer cursos ni movidas, entonces yo los llegué a detectar. Y realmente mi mentora en esa época me dijo, mira, te voy a echar una mano con lo del curso. Me echaba un cable a nivel astral y yo tuve un sueño muy curioso, que era que alguien me decía que si ponía las manos así,
que iba a haber. Y justo cuando llega el día del curso, y al principio, como había gente que estaba haciendo maniobras de ensueño, que eran los avanzados de los niveles superiores, que estaban jugando un poco entre ellos o con los novatillos y hablando de los sueños al principio antes de hacer las cosas, yo llegué a contar esto y casi todos los días yo era el tipo raro que tenía sueños raros todos los días, soñaba con unas cosas de animales y era lo que os voy a decir a continuación, que es algo flipante. Lo que yo soñé antes de lo de las manos fue una proyección que hizo mi mentora conmigo, y era que justo en el curso hacían una cosa que es activar la visión, y el activar el ver se hacía justo así. Entonces el profesor, cuando yo le dije que había tenido un sueño que ponía las manos así y que era para ver, entonces digamos que ahí ya se empezaban a leer cosas. Luego lo que soñé con respecto a animales y cosas así, porque yo había tenido unas proyecciones astrales bestiales y cosas así en esas épocas, era que los de los cursos superiores estaban haciendo maniobras de ensueño en las que estaban usando animales como base. Entonces yo había tenido ese tipo de cosas. Luego tuve una experiencia súper extraña, súper trascendental, que fue un sueño dentro de otro sueño, y digamos que era una movida súper extraña porque era como que se me decía, como que hay una especie de cosa que son las panteras de fuego, una movida súper extraña, y yo cuando se lo conté al profesor, él me dijo que yo tenía una relación muy extraña con el poder, y realmente es curioso porque yo siempre lo que he buscado es ese poder personal, esa depuración. Fue algo muy extraño. Y bueno, no superé las pruebas. También me hace gracia porque yo, digamos que en el curso me ponía atrás del todo, o sea, yo me ponía en las últimas filas porque yo quería estar a mi bola total, porque yo quería pasar de todo el mundo, y digamos que el profesor siempre me ponía en la primera fila y en medio, que yo quería estar atrás. Él me decía, tú ponte aquí. Entonces uno de los ejercicios era como de canalización de energía, que en el fondo es mi especialidad, es casi lo único que yo hacía, porque yo lo único que quería era depurarme a mí mismo y sacar toda esa fuerza que tengo, pero no tenía un objetivo claro. Y al hacer ese tipo de actividades, digamos que una actividad que era como la de colación, y según lo que contaban fue la más potente que habían tenido en muchos años, o la que habían tenido. También más cosas de esas. Yo cuando estaba por los pasillos, algunas personas soltaban como indirecta de joder, qué potente. Tened en cuenta que yo cuando hice ese curso yo iba como en son de guerra, o sea, yo iba a reventar porque tenía que sacar toda mi potencia a la luz. O sea, fui con todo. Entonces como que cuando también vas con tanta potencia al resto de gente, a nivel energético, es como que los puedes llegar a asfixiar, o como que los puedes llegar también como a sofocar de manera indirecta. Movidas muy raras, ¿vale? Entonces, como veis, luego cuando suspendí ese curso me mosqué un montón, me pillé un cabreo de narices, porque tened en cuenta que en el momento que yo fui, yo ya que tenía 23, 24, 25 años y tenía básicamente 8 o 9 años de experiencia, y los últimos 5 años hasta ese punto practicaba a diario, incluso con meditaciones de 3, 4, 5 horas diarias, sin exagerar. Había tenido un montón de resultados. De hecho me motivó muchísimo porque era, digamos, la primera medida objetiva que iba a tener, digamos, de mis habilidades en todo este tiempo, en este mundo en el que, digamos, todo lo he recorrido más o menos solo. Entonces me lo tomé tremendamente en serio porque era mi prueba. Aunque después de fracasar en esta prueba, como estaba mosqueadísimo conmigo mismo por haber fracasado, entonces yo ya quería salir del curso. Estuve a punto de dejarlo todo. Es una de, pero ¿cómo he podido fracasar aquí? Luego cuando se lo comenté a mi mentora, pues ella ya lo sabía, básicamente porque somos de la misma calaña. Ella es como yo, entonces ella también lo pasó muy mal con esa prueba e hizo trampas con esa prueba. Ella me dijo que esa prueba no la pasó con la mano, sino que la pasó con visión. Pero yo ya con el nivel que tenía, con todo lo que había avanzado por mi cuenta, es una de, mira, que le den paso de esto. Y digamos que de ese curso realmente lo que más valoro fue las experiencias raras estas que saqué con el sueño. También, por ejemplo, como tenía en esos días la visión súper activa, aunque era una cosa que en teoría no debería ser, llegué a ver cosas muy extrañas, como por ejemplo la conexión energética que hay entre una madre embarazada y el niño, porque yo veía, por ejemplo, a nivel aural, llegué a ver como la madre tenía como una especie de hilo que la conectaba como con el niño. Era una cosa súper extraña. Luego cuando lo comenté, el profesor me regañó como diciendo, no puedes hacer eso, porque al parecer cuando tú energéticamente estás haciendo ese tipo de maniobras con personas no formadas, como niños y eso, según ellos, parece ser que les puedes hacer una tara a nivel energético muy bestial y que puede ser algo muy nocivo para ellos. Y a partir de ahí, pues, me llevé el fracaso, digamos que minó mucho mi confianza y digamos que mi ego sufrió una derrota absoluta, demoledora. Pero bueno, ya a partir de ahí poco más.
O sea, los siguientes años me vi envuelto totalmente en los estudios, en los proyectos, en sacar las cosas de emprendimiento adelante. Entonces ahí fue cuando me desconecté totalmente de este mundillo porque no practicaba, dejé de practicar porque básicamente tenía que sacar negocios adelante, tenía que sacar estudios adelante. Entonces, con el tiempo, el último atisbo de cuando estuve, digamos, realmente en forma en esto fue cuando hice mis primeros vídeos del astral, que están en mis vídeos antiguos. A partir de ahí, 2-3 meses después, eso fue como en el 2016 más o menos, fue cuando, digamos, el mundo normal me reabsorbió y fue cuando, en cierto modo, perdí en mayor o menor medida este tipo de habilidades, perdí toda esa capacidad, perdí toda esa potencia y digamos que soy una persona normal. Por eso digo que realmente me da reparo seguir con las secciones del astral y cosas así, porque realmente todo lo que os estoy contando y todo lo que os voy a contar es de mi época, de cuando estaba súper fuerte, de cuando estaba chetado, que fue hace muchos años, porque actualmente no tengo este tipo de cosas. Si bien en algún momento u otro lo puedo activar, por ejemplo, como el vídeo que os conté de cuando hice la progresión astral con los gatos, aquí con la gata que está aquí, y esas experiencias que son más recientes, pero realmente es como que estoy apagado y también estoy desmotivado totalmente, no tengo motivación de seguir adelante. Entonces, ahí os llevé más o menos hasta el presente. Vamos a volver al pasado porque hubo un salto temporal de unos 5 años muy bestial desde que conocí a mi mentora eso, pero hay muchas más cosas en mi historial y muchas cosas muy importantes. Entonces, a partir de ahí, que conocí a mi mentora del curso de quiromasaje, estuvimos chateando y simplemente la relación, más que de mentora, porque el término mentor es como algo muy elevado, es como un maestro. Yo creo que aquí un término japonés viene a ir mucho al cuento y es perfecto para la situación. Más que un mentor o algo así que viene a ser un sensei, vendría a ser un senpai. ¿Y qué es un senpai? Un senpai es como una persona, imagínate que tú estás en el instituto y tú estás en primer curso, y a lo mejor un senpai es el que está en segundo curso, o algo así. Y bueno, volvamos atrás. Ya os conté que estuve experimentando con cosas de energía. A los 20 años así fue cuando empecé a tope con las kinesis. Fue cuando empecé con la canalización de energía super bestia, pero a nivel bestial. Fue cuando empecé a canalizar, pero de manera incluso descontroladísima. Eso era una bestialidad absoluta, era una cosa brutal la energía que tenía. De hecho, muchas veces cuando estaba meditando, mi chica a lo mejor llegaba a casa y cuando estaba potente, abría la puerta de mi habitación y casi no podía pasar porque notaba la densidad que había, la densidad energética. También en esa época, si por ejemplo yo estaba meditando y ella estaba durmiendo, la despertaba. Otra experiencia más adelante, con una persona de mi primer equipo, haciendo cosas salvajes y sacando, digamos, ahí la canalización de energía al máximo, fue como que, digamos, una densidad tan grande, y de hecho en ese caso parece que una botella de agua llegó como a reventar, o sea, tipo del tapón hizo ¡pam! Y salió algo así. De hecho, la persona que estaba más lejos llegó a venir y es una de, ¿pero qué estáis haciendo? Porque como cuando tienes tanta potencia se nota. Y eso solo lo conseguí en esa época. Y eso también fue gracias a que, por ejemplo, mi mentora, o senpai, me había picado porque yo le decía, mira, yo estoy canalizando en solo mi cuerpo y movías así. Y ella, digamos que me retó, es una de, pues intenta abarcar más espacio. O sea, tú imagínate como que cuando canalizas no te limites en una zona así, sino que tú abarca más. Y yo como soy un bestia, pues abarco más. Y eso ayudó a que llegas a unos niveles de canalización de energía bestiales. En esa época, como ya dije, estaba practicando a diario. De hecho, mi objetivo era estar activo 24/7. Intenté la locura de estar, digamos, despierto el día entero, porque mi objetivo era de cuando me dormía, o sea, cuando llegase a dormir, que mi cuerpo descanse. De hecho, hacía meditación para descansar mi cuerpo de los entrenamientos, porque en esa época también entrenaba una bestialidad de horas. Y entonces mi cuerpo, digamos, que esté dormido, pero mi conciencia está activa para intentar proyectarme con el astral o estar meditando mientras mi cuerpo duerme. Entonces ahí llegaban los casos en los que, por ejemplo, yo que sé, que me escuchaba roncar, notaba que el cuerpo estaba dormido, pero yo estaba despierto, unas movidas súper raras. Y digamos que estando ahí súper chetado, pues volvió a pasar lo que pasó con mi mentora, pero con otra persona. Que era de que estaba yo y me viene una persona que ya conocía de manera totalmente espontánea y me dice, te veo. Me dijo, te veo. Y me miraba para arriba y decía que lo que veía que era bestial. O sea, lo que veía cuando estaba en lo que es con la potencia y eso era bestial. Entonces, yo sin decir nada, entonces, pero ¿qué es lo que ves?
y me empezó a contar cosas así, y luego picando es una de ¿tú qué sabes? Entonces al final resultó que era otra brujilla. Y con esa brujilla fue con la que fundé mi primer equipo, básicamente. Porque a raíz de que ella me vio, empezamos a actuar. Si yo con mi mentora lo que hacíamos era sobre todo de charlar y ella me picaba y eso, digamos que con esta persona empezamos a hacer cosas conjuntas y como teníamos una afinidad energética bestial, porque era bestial, conseguíamos unas cosas que eran alucinantes. O sea, juntos, con los juegos y cosas así, y a partir de ahí digamos que fue apareciendo más y más gente y monté mi primer equipo. Y realmente no fue algo premeditado, no, es como que las cosas ocurren de manera natural. Cosas flipantes que pasó con esta persona, y esto tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar vuestras habilidades. Yo cuando hago los vídeos, cuando digo que le enseño estas cosas a alguien, realmente muchas veces no es que yo tenga estas habilidades, es que yo veo el potencial de las personas. Yo creo que mis capacidades innatas vienen a ser unas cuantas que voy a decir a continuación. Por un lado, la de la capacidad de ensoñación, que como os he comentado en mi historial, los tengo de manera innata y que me vino de manera espontánea, que fue algo que no tuve que yo buscarlo, sino que digamos que llegó a mí, por decirlo de alguna manera. Luego, lo que es la percepción y manipulación de energía, y luego la última que viene a ser la canalización de energía, que es digamos mi especialidad, porque yo simplemente me he sentado en el poder por el poder, en tener más capacidad energética, más, y a partir de ahí digamos ya un poco de por qué también me gusta el desarrollo de las personas, porque yo creo que tengo la habilidad de que yo veo a una persona y veo su potencial. Ya sea, por ejemplo, entrenando a una persona, por eso me gusta lo de la preparación física, los entrenamientos, por eso también me gustan las cosas como que el coaching, porque yo cuando veo a una persona estoy viendo el potencial que tiene y lo que puedo sacar de esa persona y sacar a la luz. Entonces, volviendo al mundo esotérico, yo cuando, por ejemplo, con una persona tengo afinidad energética y la veo, es como que instintivamente sé qué habilidades puedo sacar de esa persona o qué habilidades puedo sacar. Entonces, el proceso que yo decía de que yo enseño a la gente a hacer cosas es que, al igual que mi mentora, digamos, me picaba a hacer cosas, yo cuando veía el potencial de la gente los picaba a hacer las cosas y lo gracioso es que salían. Es que salían. Yo, por ejemplo, no tengo habilidad para leer el futuro, lo que tengo es de ensueños. Yo, por ejemplo, con esta persona, ella tampoco tenía esas habilidades, pero yo sentía de manera súper innata que podía conseguirlo. Entonces cogíamos a lo mejor a una persona que estaba por la labor de jugar y eso, y yo le decía, pero con total seguridad porque sabía que lo iba a hacer. Es que yo sabía que lo iba a hacer. Y también como yo era como una especie de central eléctrica, cuando tienes tanta potencia, cuando tienes una potencia energética alta en un grupo, realmente cada persona tiene una serie de características diferentes. Cuando estás en un grupo, al final más o menos se van mezclando un poco las habilidades que las personas tienen y más o menos todos van teniendo las habilidades que otros tienen en mayor o menor medida. Cuando el grupo se disuelve, si existe conexión energética, esas habilidades se pueden mantener o si no se llegan a perder totalmente. Así funcionan los equipos. Entonces, digamos que yo en los equipos, como era un canalizador, hacía de potenciador, yo era como la central eléctrica, entonces, gracias a que yo les cedía como energía, digamos que ayudaba a que esas habilidades que tenían estas personas innatas las despertasen. Entonces yo le decía, mírale a los ojos y ¿qué ves? Y veía cosas del pasado de las personas. Y luego decía, mírale las manos y ¿qué ves? Y como tenía esa energía y como aceptaba el reto, y luego empezaba a despertar cosas. Y empezamos a conseguir cosas bestiales, alucinantes. Digamos, esta persona centró, digamos, su acecho en mejorar a nivel empresarial y cosas así. Y cuando empezamos a jugar con esto, pegó una escalada de éxito a nivel empresarial, pero que es alucinante. O sea, en 6 meses los negocios le empezaron a ir de manera súper espectacular y movidas así. O sea, son cosas muy hardcore. Y aquí es donde también viene lo malo de tener un equipo y que al fin y al cabo, cuando tú estás en un equipo, entonces la gente tiene como expectativas de uno. También cuando esas personas tienen que si habilidades, que si debías pasar así cosas así, te cuentan cosas y movidas así, o cuando están teniendo unos resultados y tú no los tienes, entonces digamos que mi marco, mi paradigma mágico se empezó a deformar, entonces era como una frustración muy grande, entonces mi potencial y mi habilidad se contaminó. Y eso fue también parte del origen de que este grupo se disolviese totalmente. Y aquí fue, digamos, cuando llegó mi primera muerte como mago.
que es por lo que hice el vídeo de la muerte del mago, por esto. Y aquí lo malo de haber tenido el equipo es que luego posteriormente, cuando desconectas los lazos, como potencialmente si antes conseguías con el equipo 2000, cuando vuelvas a estar solo consigues 20, entonces es también muy frustrante, y más teniendo en cuenta que yo, digamos, toda mi trayectoria lo he centrado en hacerlo todo por mi cuenta, sin pactar con nadie y movidas así. Y otras movidas que pasaron, por ejemplo, con este primer equipo, fue un sueño conjunto de 4 o 5 personas que tuvimos a la vez, y resultó ser que una de las personas estaba embarazada, y a raíz de eso se creó como una especie de cosa inestable en el grupo y se llegó a tener ese sueño conjunto. También más cosas raras, por ejemplo, con esta persona que tenía una afinidad tan grande, jugando y haciendo este tipo de ejercicios, la llegué a hipnotizar sin querer. Simplemente jugando, estaba como teniendo algunas ideas, entonces yo le decía, cierra los ojos y míralo. Y solo al hacer eso, teníamos tanta conexión que llegó a un estado de hipnosis y empezó a ver un montón de cosas que las describía, y decía en el estado de hipnosis, las cosas las registramos, las copiamos, no estaba yo solo, había más gente. Luego cuando volvió de ese estado de hipnosis no se acordaba de nada. Era algo muy hardcore. También, más cosas hardcore de, por ejemplo, yo tenía dolores y retaba a esta persona que me quitase el dolor. Me dolía, por ejemplo, la mano, entonces me cogió la mano, hacía su y ya luego no me dolía. Curiosamente, no fue una sanación, sino que fue como que te duerme la mano esa habilidad, porque era como que me dolía y soplaf, y me dejaba de doler. Si le daba caña, entonces volvía a doler, pero cosas muy extrañas. Más cosas extrañas. Una vez, yendo con mi chica, fuimos a Toledo. Entonces, al ir a Toledo y al entrar en la catedral, noté una cosa súper mal. O sea, noté algo súper hardcore, porque fue pasar como a la catedral y fue como dar un par de pasos para adentro y tuve que salir, porque a nivel energético estaba eso súper denso. O sea, noté algo mal, y de hecho después de eso me vació toda la energía y me quedé como sin ensoñar 2 meses o algo así. Entonces, a raíz de esa experiencia en la Catedral de Toledo, yo, digamos, en el futuro lo planteé como, digamos, que si hay un foco aquí de energía negativa en la catedral, yo como transmutador, por decirlo de alguna manera, entonces como objetivo me planteé, digamos, ir y limpiar eso, ¿vale? Es como de usar la habilidad que os estaba diciendo de transmutar energía de alrededor y transmutar esa energía, porque básicamente era mi habilidad. Entonces, como la primera toma de contacto que tuve fue tan negativa, que digamos que básicamente eso me vació como mago, me quitó toda la energía y luego no tenía estas habilidades al haber entrado allí. Entonces digamos que fue algo bastante serio y que yo fui a hacer por mi cuenta cuando ya tenía el equipo. ¿Qué pasó? Que cuando fui a ir allí, como al final no me podía llevar al equipo, porque al final pasaban cosas súper extrañas, o sea, cuando nos intentamos reunir todos, acababan que si muriendo mascotas, acababa que si pasando cosas súper extrañas a todas las personas del equipo, pasaban cosas rarísimas. Y fue cuando, viendo que no había manera de ir con el equipo, entonces decidí ir solo. ¿Y qué pasó al ir solo? Que me empezaron a llamar. No me habían llamado y me empezaron a llamar, que han estado pensando en mí, que no sé qué, mil historias. Me empezaron a llegar llamadas de números extraños, súper ocultos. Fui a Toledo con la intención de limpiar la catedral de esa cosa. Fui, digamos, como transmutando la energía todo a mi alrededor y movidas así. Antes de entrar a la catedral estuve por toda la ciudad con estas movidas, y luego cuando entré a la catedral, curiosamente estaba limpia. O sea, no había notado nada. Entonces yo ya estaba pensando que fue un fracaso absoluto y que estuve perdiendo todo mi tiempo. Me fui a dar un paseo por la ciudad, por el río, a ver si pasaba algo, porque claro, cuando vas con eso pues tienes unas expectativas muy altas, te imaginas 20.000 cosas de fantasía y que va a pasar, yo qué sé. Y al final, como no pasa nada, pues como es una de joder, tantas expectativas para nada. Llegué al río, curiosamente el móvil que yo tenía se me había apagado, o sea, se había como fundido, porque yo estaba en el lago y me iba a hacer unas fotos con unos patos, unos cisnes que eran muy bonitos. Lo encendí y cuando encendí el móvil me estaban llamando, o sea, que me estaba llamando mi padre y me estaba llamando más gente. La gente a mi alrededor notaba que estaba pasando algo raro, ¿vale? Y fue cuando fue la foto que dije en algún momento que había fotografiado como un fantasma o una movida así. Porque era que yo estaba haciéndome el selfie y de repente vi como un fogonazo, ¡plaf! Y lo plasmé y ahí como quedó en el móvil, como lo veo, pero poco más, como que no pasó nada. Y yo me fui a mi casa como diciendo, bueno, qué aburrimiento, he venido para nada. Y luego lo gracioso es que la persona esta con la que tenía una conexión tan grande, justamente esa misma noche, sin yo haber dicho nada, porque yo no dije nada que iba a ir a Toledo, le invitaron a Toledo y sin yo decirle nada me dijo que había estado en Toledo y que me había sentido allí.
que sentía como mi energía por todas partes, que la estaba sintiendo. Esto cuando lo escuchas es como algo súper alucinante. Y más cosas espectaculares haciendo equipo con esta persona. Esta persona no sé ahora mismo ni siquiera si está viva o está muerta, ¿vale? Porque ten en cuenta de que esta persona, por ejemplo, puede que haya tenido un potencial tan grande, tan absoluto, ¿vale? Tan colosal, porque muchas de las personas que yo he visto, cuando tienen estas habilidades, muchas veces no es que sea gente que simplemente la va desarrollando poco a poco, sino que es gente, como en mi caso, que más o menos las puede tener de manera innata, o también, por ejemplo, el caso de mi mentora fue un caso de tenerlas desde niña, o otras personas que han tenido algún tipo de suceso, que han estado en coma o han estado a punto de morir, y digamos que eso ha despertado este tipo de habilidades. Entonces, esta persona, digamos que tenía una enfermedad mortal. Tenía una enfermedad mortal en la que en ese momento iba a morir como a los 6 años, y era una enfermedad, digamos, en la sangre. Era una enfermedad, digamos, muy, pero que muy delicada. O sea, estaba, digamos, sentenciada a muerte. Ya cuando se disolvió el equipo, entonces se cortaron totalmente las relaciones. No sé si está vivo o no. No tengo ni idea, simplemente sé que en algunos momentos clave he tenido viajes astrales, he soñado con ella, interactuando con ella y cosas así, pero hace 4 o 5 años que no sueño con ella. Entonces, digamos que en esto del desafío, y como ya digamos que era una persona terminal, esto es hardcore, ¿vale? Esto que voy a decir ahora es muy hardcore. Yo en mis investigaciones de magia y cosas así había escuchado el tema de la porfilia, que vienen a ser personas que tienen unos síntomas muy parecidos al del vampirismo. Entonces son personas que al parecer al consumir sangre como que les viene bien, que les hace falta o cosas así. Entonces, en ese entorno lúdico de juego, le comenté de cachondeo esta idea a esta persona y digamos que como están en cosas de médicos y eso, creamos un plan malévolo, un plan macabro. Obviamente, no va a ir aquí rollo vampiro. Como era una persona que en principio parece que iba a morir, entonces no había nada que perder. Entonces las cosas por probar, pues podría probar. Entonces, el plan malévolo al hacer con magia era hacer que su médico de cabecera, de manera súper curiosa, de manera como instintiva, descubriese este tema de la porfilia y que le recetase la sangre. Que parece algo súper espectacular. ¿Y qué es lo que creéis que pasó? Que eso fue lo que pasó. Porque hicimos ese acecho, proyectamos eso de manera conjunta y ella me comentó que, que espectacularmente su médico la llamó un día súper nervioso, súper asustado con lo de este tema y le recetó y le dio sangre. Entonces ahí digamos que era una fuente de sangre que era legal, porque era diagnóstico médico, ¿vale? El médico se lo dijo como que estaba nervioso y que quería experimentar con eso, una movida extraña, y ella, lo gracioso es que con eso empezó a mejorar. Y esta persona, cuando empezó con esto, empezó, digamos, a ganar más fuerza vital, que cualquiera puede decir, bueno, la sugestión puede hacer cosas, pero empezó a transformarse tanto que yo lo último que sé de esta persona, cuando yo la veía, esta no es la misma persona, es como que empezó a mutar. Y a partir de aquí hubo una pequeña conexión, porque digamos que las conexiones de cosas espectaculares, en este caso fue las que yo estaba viviendo en ese momento al tener el equipo, luego otras historias que me contaba mi mentora, de otras historias con otros equipos, y movidas así que pasaban como que sí, cosas de teletransporte, y movidas súper hardcore como cosas de reencarnaciones, cosas de personas que se transforman en animales y movidas así. Digamos que al llegar a un culmen y yo al empezar a contaminarme con esos resultados tan positivos y digamos que mi ego se fue descontrolando demasiado en esa época, entonces fue cuando el equipo se empezó a romper y ella, por ejemplo, empezó a descubrir a otro tipo de personas con unas movidas extrañas como el rollo de que si magia dragoniana y rollo de gente que estaba con cosas como de vampirismo, de personas que tienen más de 40 tacos y son gente que parece que tú la ves y que tiene 20 años o algo así, y al parecer que esta gente, al hacer este vampirismo, lo que hacían es que te iban como a parques, o sea, parques infantiles o movidas así, y digamos que ese derroche de energía que tenían los niños, ellos de alguna manera como que lo reabsorbían, entonces eso le daba una especie de fuerza vital y se mantenían jóvenes. Esto era tan extraño que digamos que esas personas con las que ella estaba contactando decían conocerme. De hecho, uno que yo no llegué ni a conocer me llamaba tu amigo el oscuro, que el oscuro se supone que era yo. Básicamente porque yo siempre con lo de la magia nunca he tenido ningún límite, yo simplemente he querido el potencial y el poder absoluto, nada más.
no tenía un objetivo más. Y como que esas personas, como que me conocían sin yo conocerlas. Y con otras personas del equipo que yo tenía en ese entonces, también como que había una especie de conexión, como que los conocían también. Era algo súper extraño. Y por ejemplo, este grupo de personas con la que ella se relacionó, al parecer también era gente que era catedrática, que era gente universitaria y que era gente que tenía un dinero bestial y movidas así. También una cosa que tenéis que tener en cuenta es que muchas de las personas más potentes que yo he visto en este ámbito no eran personas, digamos, que eran personas pringadas, que era como que tú te imaginas a alguien de, guau, es que las personas más bufas son aquí gente que no tiene preparación alguna, y no penséis eso, no. De estas personas uno era catedrático universitario y cosas así. Yo no lo llego a conocer, pero catedrático universitario, yo por ejemplo tengo mi título universitaria, mi mentora es científica, para que veáis, y realmente siempre el debate ella me ha dicho que cuando están estas cosas, pues que le cuesta mucho, porque como tiene su chip científico, a ser bióloga, entonces como también, por ejemplo, lo que dije el curso los imparte un doctor en medicina, entonces no penséis bajo ningún concepto que las personas de este mundillo no son personas, digamos, que están bien ancladas a tierra y que digamos que son personas que viven en el mundo de Yuppie, no. Os podéis llegar a sorprender de la preparación y cosas así que puede llegar a tener mucha gente. Con esto lo que quiero decir es que tener, digamos, una formación académica y este mundillo, mientras tú sepas separar qué es una cosa y qué es otra, no son, digamos, opuestos. Yo, por ejemplo, con mi profesión no voy a meter estas cosas ni de coña, porque yo soy un profesional y estoy serio. Entonces, mientras sepas mantener esa frontera y esos límites de lo que haces una cosa u otra, entonces no son cosas contrapuestas. De hecho, no sé si, por ejemplo, Newton, que era ocultista y todo esto. Y bueno, que me estoy desviando. Entonces, yo al morir como mago la primera vez, se disolvió este grupo y luego con el tiempo, como un par de años después, ya digamos por mi cuenta, empecé a resurgir yo más por mi propia cuenta. Y fue cuando empecé a tener una conexión mucho más fuerte con mi mentora como tal. Una cosa que tenéis que tener mucho cuidado cuando estéis con este mundo y empiezas a descubrir estas cosas, y empiezas a interactuar con otras personas, entonces hay una especie de afán por enseñar este tipo de cosas a todo el mundo. Entonces digamos que puedes llegar a involucrar a personas que si bien tienen un potencial muy bueno, a lo mejor esto no es lo que quieren para sus vidas. Entonces, a raíz de que por una persona que vi que tenía un potencial bestial y también que tenía muy buena conexión energética conmigo, como el caso de la primera persona que ya os comenté, con nada que estuvimos charlando empezó a tener proyecciones astrales y empezaron a pasar cosas muy raras, teníamos muy buena conexión energética, había algunas conexiones con historias que estaban pasando. Entonces yo, por exceso de entusiasmo en este caso, empecé a montar un segundo equipo en base a esta persona, para, digamos, sacar el potencial a esta persona y porque se estaba haciendo algo muy interesante. Y realmente me siento mal por haberla introducido estas cosas y es una enseñanza, y esto lo digo a vosotros, intentar no involucrar a terceras personas bajo ningún concepto. Entonces, al tener experiencias traumáticas con el viaje astral, lo cortó todo y claro, al cortarlo todo y yo al montar, digamos, el equipo, por tener esta gran afinidad, entonces yo también perdí el interés, entonces yo también abandoné el equipo, entonces un equipo entero que estaba montando, digamos que lo llegué a abandonar. Y tú cuando montas un equipo eres responsable de todas las personas y eso fue un gran error que cometí y por esa razón no quiero volver a montar ningún equipo y a partir de ahí volví a estar en solitario, es cuando ahí ya combinamos con lo que ya os comenté de lo del curso y a partir de ahí pues ya llegamos hasta el día de hoy. También otras movidas con personas del primer equipo que monté. Había una, por ejemplo, que sabiendo que mi mano izquierda era la más potente, digamos que en este equipo, como ya dije que la gente me usaba como carga, como yo era, digamos, el generador de energía, la fuente de energía de ese núcleo, de ese equipo, entonces pasaban cosas tan graciosas como que las personas del equipo venían, se recargaban y se iban. O sea, me usaban como un cargador de pilas. Entonces era gracioso porque venían a mí, había una que sabía incluso, sin que yo le diga nada, que mi mano fuerte era la izquierda y directamente venía, se agarraba a mi mano izquierda, se recargaba y se piraba, porque sabía cuál era, porque lo sabía. Entonces esta persona, por ejemplo, yo le hice una serie de regalos de animación de objetos, para que le empezase a ir mucho mejor y cosas así. Entonces yo le animé un objeto y con este objeto le empezaba a ir súper bien y el objeto se le rompía. Yo le animé otro objeto y con ese objeto le volvían a ir las cosas súper bien y el objeto se perdía. Al final, como se le estaba rompiendo y se le estaba perdiendo todo, y yo como quería que le fuese bien porque era de mi equipo, o sea, quería que todo fuese bien y cosas así, pues tenía unos pendientes de diamantes, que era algo muy importante para esta persona. Yo cogí los pendientes y los animé, y le metí una potencia brutal a esos pendientes.
Entonces, como no se los quitaba nunca, le empezó a ir muy bien y los pendientes al final se le acabaron perdiendo. Es que pasan cosas súper raras. O por ejemplo, con esta persona también de este equipo, cuando estaba hablando de ella como que se daba cuenta y me llamaba y era como diciendo, bueno, ¿qué estabas diciendo de mí? Para que veáis que cuando estás con un equipo es algo muy serio, porque las relaciones son telepáticas. Y pasan este tipo de cosas, y lo digo totalmente en serio, es así. Tener un equipo es una responsabilidad muy grande, porque las cosas buenas les pasan a todos y las cosas malas también le pasan a todos. Cuando a uno le pasa algo, le pasa a los demás lo mismo. Es algo muy delicado, por eso también no tengo interés en tener otro equipo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Sinceramente, creo que el objetivo del vídeo al final ha sido un fracaso. Lo que yo quería era centrarme en la progresión que fui llevando para que vieseis que soy una persona más normal, pero claro, cuando os cuento estas cosas espectaculares, pues joder, es que vais a pensar que yo vivo así, pero no. Yo ahora mismo soy una persona, dentro de mi rareza, soy una persona normal. Como ya os he dicho, tengo muchas dificultades para incluso soñar normal. En cuanto a la percepción de energía, casi ya no noto nada. Como podéis ver, yo no he estado en ningún tipo de organización, ni orden secreta, ni movidas así. Con las personas con las que me he afiliado ha sido personas que han venido a mí y ha sido algo de manera totalmente espontánea, que es como lo que os dije de mi mentora. O estas personas, o en el último caso, que yo llegué a esa persona, que es como algo súper instintivo, que simplemente de manera natural, cuando hay una afinidad energética, los grupos se montan solos. Entonces con esto lo que quiero deciros es que no metáis a sectas, no metáis a movidas, porque no hace falta. ¿Vale? Porque si tú estás en el mundo de la magia, al final las cosas van a llegar a ti, de una manera u otra. Si tienen que llegar, van a llegar. Por otro lado, más cosas espectaculares. Parece ser que otras partes de los límites de la magia, parece ser que hay algunas cosas de espionaje de gente de espías psíquicos. También parece ser que hay gente que puede bloquear las habilidades de otras personas o bloquearlos energéticamente. Y muchas más de estas movidas súper extrañas, pero de eso ya no os puedo decir nada. Más información os puedo decir, yo creo que ya me he expuesto demasiado. Y ya cerrando este larguísimo vídeo, vamos a hablar ya de las intenciones y qué es lo que pretendo con esta sección y cosas así. Como ya os he comentado, el objetivo principal de esta sección de mi canal y de estos contenidos es que, ya que yo al empezar en estas cosas me vi, digamos, muy solo, no tenía información, no tenía ninguna referencia ni cosas así, pues yo estoy publicando esto porque quiero que no os pase. O sea, yo quiero que, ya que he tenido un bagaje, que sepáis de esas cosas que he llegado a vivir para que os ayude en vuestro desarrollo. Yo, por ejemplo, a nivel de negocios, si tuviese esos objetivos, podría sacar un pastón de la hostia, porque, seamos claros, las personas que están en este mundillo son personas que sueltan pasta de manera muy fácil, son personas que van a cursillos de manera muy sencilla, son personas, digamos, fáciles de hacer que saquen la pasta, pero es que yo no quiero hacer eso, no es algo que me interese, no me interesa que si las movidas de adivinar el futuro, que movidas así, movidas así. Yo realmente, en principio, no voy a sacar nada de esta sección, simplemente lo que quiero es ayudar. ¿Qué es lo que sí podría sacar en un futuro quizás de esto? Si mi canal crece mucho, haga algún tipo de quedada o que haga algún tipo de servicio, pero bajo ningún concepto en un principio va a ser tipo de yo te voy a enseñar esto y lo otro. No, porque es que yo no puedo garantizar que una persona vaya a tener este tipo de habilidades. Como ya os he dicho, esto necesita de que la persona tenga el potencial de yo tener, por ejemplo, la habilidad energética. Entonces, como yo no puedo garantizar despertar este tipo de habilidades o este tipo de cosas raras, y más porque yo ahora mismo estoy muerto como mago, por decirlo de alguna manera, entonces no veo honesto hacer una vida de negocio por ese lado. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que lo que ya digo, ya cuando mi canal esté muy desarrollado, pues si bien no quiero hacer ningún equipo, realmente una de las cosas que me llama la atención es conocer a gente que tengan un estilo de vida similar al mío, que sean personas, por ejemplo, que a nivel, digamos así, espiritual estén potentes, que sean personas que saquen negocios adelante y que sean personas emprendedoras, que sean personas deportistas, que sepan luchar y que sean personas que tengan, digamos, cierto sentido del humor y que vivan relajadamente y cosas así, pero realmente de ahí lo que puede salir es, yo que sé, un grupo con el que hacer negocios o yo que sé, alguna amistad o algo así, pero poco más, no pretendo hacer nada más. También, por otro lado, tenéis que tener en cuenta que yo al hacer este tipo de contenidos me expongo muchísimo, me expongo de una manera y realmente lo que voy a conseguir son cosas muy negativas. Hay cosas positivas que yo sé que puedo conseguir, porque tú cuando polarizas la opinión pública, pues vas a tener gente que puede ser muy afín contigo y que se va a quedar contigo para siempre, y otra gente que va a buscar tu caída, y eso yo lo sé. Entonces, como yo sé que por estos contenidos mi carrera profesional
se puede ver perjudicada, porque una persona puede, digamos, desprestigiar mis conocimientos, por mucho que yo demuestre que sé del tema, entonces puede decir, no, pero esta persona no es la que está hablando de cosas raras. Entonces, por eso, mi estrategia va a ser intentar en esta nueva temporada acabar con esta sección del canal y decir todo lo que sé. Por eso este vídeo ha sido tan largo, porque también es un vídeo para contaros todo lo que sé. Finalizar todo lo que sé en esta temporada, en cualquier 100, 120 vídeos más, clausurar esta sección y ya digamos que todo lo que tenía que decir ya quedó grabado, ya queda en mi canal y en el futuro pues que mi canal ya tenga el resto de secciones y digamos que para que a nivel profesional pues las últimas personas que vayan entrando pues vean que no hay este tipo de movidas raras y que no me llegue a perjudicar tanto, aunque los vídeos van a seguir ahí. Simplemente ya mirando de cara al futuro. Y una vez clausure esta sección del canal, lo que tengo planeado es o la clausuro totalmente y no vuelvo a hablar más de este tema, o lo que haría es ir contando de manera esporádica algunas experiencias nuevas y he seguido teniendo experiencias nuevas, o ya digamos ya hacer algún tipo de ejercicio de conectar más con vosotros, de picaros y hacer ejercicios colectivos, rollo de, yo que sé, de vamos a jugar este mes todos a las cartas y vamos a ver qué resultados sacamos. Y ya para incluso hacer algún tipo de estudio estadístico de si estas cosas funcionan, incluso de demostrar. Si hago alguna que sería algo, digamos, realmente para pasar el rato, algo divertido, no nada serio. Y eso sería la expectativa final de esta sección del canal y este tipo de contenidos. Y lo digo de manera totalmente transparente y poco más. Realmente el objetivo es ayudaros, que os vaya mejor, inspiraros y ya vosotros con vuestra práctica y con lo que intentáis y con eso pues ya vais teniendo vuestras propias experiencias y ya está, nada más. Y esto viene a ser todo. Disculpad la duración del vídeo, espero que os haya sido de ayuda, espero que os hayáis entretenido por lo menos. Un saludo, hasta otra.